En este video vamos a hablar acerca de qué es más rentable, comprar o alquilar vivienda. También vamos a realizar una comparación de esta inversión con relación a alternativas como los CDTs y los fondos de inversión. No olvides suscribirte al canal para recibir más información en el sector de las inversiones y las finanzas personales. Una de las decisiones más importantes en el manejo financiero de una persona es escoger entre vivir en una vivienda propia o rentada. Sin embargo, vamos a tratar de proyectar la rentabilidad estimada de ambas alternativas comparada con dedicar el dinero a otras opciones, como son los CDTs y los fondos de inversión. Muchos hablan sobre el mal negocio que es comprar vivienda, pero la pregunta que nos debemos hacer es si conocemos otras formas de lograr rentabilidades, por lo menos por encima de la inflación, de manera sostenida. Si la respuesta es positiva, es probable que sean mejores otras opciones para invertir el dinero, pero también es importante tener en cuenta el factor de riesgo, de forma que una decisión tan importante requiere que le dediques una buena cantidad de tiempo para el análisis si es mejor comprar o alquilar vivienda, sobre todo mirando a largo plazo. Realicemos entonces un ejercicio de comparación entre invertir en bienes raíces versus otras opciones. Comencemos comparando invertir en finca raíz versus otras alternativas como los CDTs y los fondos de inversión. Este ejercicio es bastante complejo de realizar, pues se requieren varias suposiciones, pues se trata de una inversión a largo plazo y en cada país cambian también las cifras. Sin embargo, con fines educativos se van a tratar de utilizar algunos valores promedio. Comencemos por revisar esta gráfica que nos muestra el IPBU, que es el índice de precios de vivienda usada en Colombia en un periodo de tiempo de 20 años, publicado por el Banco de la República. Este gráfico permite observar que si bien a largo plazo la valorización es positiva, se pueden tener periodos de tiempo con incluso pérdida de valor en la vivienda, para este caso entre los años 1998 y 2002. El siguiente gráfico permite observar los precios históricos de la vivienda en Estados Unidos. Igualmente se observa un periodo de corrección que dura varios años, aun cuando a largo plazo la valorización es también positiva. Con esta información vamos entonces a realizar varias comparaciones de invertir en finca raíz con respecto a otras opciones. Inicialmente comparemos la rentabilidad de comprar vivienda propia o vivir en renta e invertir estos recursos en un CDT. En este ejercicio vamos a realizar varias suposiciones, por lo tanto el resultado no es tan objetivo como quisiéramos. Vamos a partir de que contamos con 100 millones de pesos en Colombia, unos $27.000, y tenemos dos alternativas, o invertirlos en un CDT o depósito a término fijo, o aportar estos recursos en la cuota inicial de un inmueble. Por supuesto que parte del cálculo de la rentabilidad depende de qué porcentaje del valor total del inmueble se cubre con este monto, pues con ese capital se puede cubrir un porcentaje importante en algunos inmuebles de pequeños tamaños en Latinoamérica, pero en otros países ese monto no permite estos porcentajes. Para efectos del ejercicio, supongamos que este valor permite cubrir el 50% del valor del inmueble y el resto se financia a un plazo de 15 años con un crédito en tasa fija. Y con este abono también se presume que el valor de la cuota del crédito se puede cubrir en un 80% con el dinero que se dedica al pago de la renta. La cuota promedio del crédito se proyecta en 1.200.000 pesos por 15 años. Por lo tanto, se requieren aportes adicionales mensuales de 240.000 pesos. Sin embargo, acá es donde la inflación comienza a jugar a favor, pues si bien el valor de la cuota es fija, si se estuviera pagando renta, este valor aumenta. Por lo tanto, vamos a suponer que este aporte se requiere solamente durante los primeros 6 años. También tenemos que considerar los gastos en remodelación, administración e impuestos, que pueden ser unos 2 millones de pesos anuales. Por lo tanto, en los 15 años serían aproximadamente 30 millones de pesos. Por supuesto, aquí también estamos cometiendo un error, pues estos valores también deberían aumentar con la inflación. Para este ejercicio vamos a suponer una valorización promedio anual del 5%. Bajo estos supuestos, la vivienda que inicialmente tenía un valor inicial de 200 millones de pesos
al final, a los 15 años, tendría un valor en el mercado de aproximadamente 415 millones de pesos. Para conseguir este patrimonio, hemos realizado una inversión total de una cuota inicial por 100 millones de pesos, aportes para cumplir con el crédito de 17.280.000 pesos, impuestos, remodelaciones y administración por 30 millones de pesos. El total invertido será aproximadamente de 147 millones de pesos. Para calcular la rentabilidad de un CDT, también vamos a cometer errores, pues en un plazo de 15 años las tasas cambian bastante, dependiendo principalmente de las tasas de referencia del Banco de la República. Para el ejercicio vamos a calcular una tasa promedio anual del 5%, teniendo en cuenta que los recursos se invierten en el máximo plazo permitido para conseguir una mayor rentabilidad. Sin embargo, como se tienen gastos en impuestos y demás, vamos a suponer una tasa de interés promedio del 4.7 anual. Pero al comparar esta proyección con respecto a la inversión en finca raíz, debemos dividir los aportes por partes, del total de aportes de 147 millones. Pues si bien los 100 millones van a rentar durante 15 años, los otros aportes no se pueden proyectar a 15 años. Las proyecciones serían entonces de la siguiente manera: 100 millones proyectados a 15 años con una rentabilidad del 4.6 efectivo anual, para un total de 196 millones de pesos. 17 millones rentando en promedio 10 años al 4.6, para un total de 27 millones de pesos. 30 millones rentando en promedio 7 años, para un total de 41 millones de pesos. Esto quiere decir que el capital total al final de los 15 años invirtiendo en CDTs será aproximadamente de 254 millones de pesos. Por lo tanto, en estas condiciones sería mucho mejor invertir en finca raíz, pues al final de los 15 años tendríamos un capital de 415 millones de pesos. Realicemos ahora la comparación de la rentabilidad entre comprar vivienda o alquilar e invertir estos recursos en fondos indexados al S&P 500. Vamos a realizar el mismo ejercicio del punto anterior, pero comparando la inversión en finca raíz con respecto a un fondo indexado al índice S&P 500. Acá en el canal puedes encontrar varios videos dedicados al análisis de estos fondos de inversión. Este fondo ha rentado en promedio en los últimos 50 años cerca del 10% anual, pero vamos a tomar una rentabilidad promedio del 9% anual para ser más prudentes. Un factor que debemos tener en cuenta es que se trata de una inversión en dólares. Por lo tanto, debemos tener en cuenta la devaluación de la moneda local con respecto al dólar. Este gráfico nos permite ver este comportamiento para el caso particular del peso colombiano. Vamos a suponer entonces una devaluación promedio del 5% anual. De esta forma, la rentabilidad total promedio anual que tendríamos con el fondo sería del 14%. Entonces, realicemos los mismos cálculos del ejercicio anterior. Para este caso tendríamos 100 millones de pesos rentando en 15 años a una tasa del 14%, para totalizar 713 millones de pesos. De otro lado, 17.200.000 pesos rentando en promedio 10 años al 14% de rentabilidad, para un total de 64 millones de pesos. Y por último, 30 millones de pesos rentando en promedio 7 años al 14% de rentabilidad, serían 111 millones de pesos. Bajo este escenario, después de 15 años, se lograría un capital total de 888 millones de pesos. En esta comparación, claramente la compra de vivienda sería una mala alternativa, pues se lograría un capital de 415 millones de pesos, mientras que con los mismos recursos en un fondo se lograría un capital de más del doble. Si bien en este ejercicio se realizaron varias suposiciones que pueden tergiversar los resultados, el concepto principal salta a la vista. Vemos que la compra de vivienda es una mejor opción que rentar y con los recursos de una cuota inicial invertirlos en CDTs o plazos fijos. Ya si lo comparamos con la inversión en fondos de renta variable, la situación cambia completamente, pues es mucho mejor la inversión en estos fondos que comprar vivienda. En otro video realizaremos la misma comparación con otras opciones de inversión. Revisemos ahora cuáles son las ventajas y desventajas de invertir en vivienda propia. Con respecto a las ventajas tenemos las siguientes. La primera es que puedes dedicar
el dinero del pago de la renta al pago de la cuota del crédito, capitalizando y mejorando el patrimonio propio. Cuando pagas una renta, ese dinero va a un tercero. En cambio, al tener vivienda propia, el pago mensual va a una cuota que te permite disminuir el valor de la deuda. Si no tienes crédito, estos recursos ya lo puedes dedicar a otras inversiones. La segunda ventaja es la estabilidad financiera. Así como las empresas tienen altas y bajas, las finanzas de una persona pueden tener momentos de bonanza y crisis. Contar con una vivienda propia permite en tiempos de dificultades tener un lugar en donde vivir y reducir la carga de gastos en el pago de rentas. La tercera ventaja es la inflación, que se convierte en un factor favorable. Cuando se adquiere un crédito para vivienda, por lo general se busca una cuota fija que tiene un valor estable con el paso de los años, pero por efecto de la inflación, que es el aumento en el precio de los bienes y servicios, los ingresos de una persona aumentan un porcentaje cada año. De esta manera, si bien al principio es posible que se requiera dedicar un mayor porcentaje de los ingresos al pago de la deuda, en el mediano y largo plazo, este porcentaje irá disminuyendo. La cuarta ventaja es que a largo plazo, por lo general, la valorización de la finca raíz es superior a la inflación. Si bien la vivienda tiene unos ciclos de mayor valorización y periodos de precios estables o incluso de desvalorización, a largo plazo la valorización en prácticamente todos los países es positiva y suele estar 2 o 3 puntos por encima de la inflación, permitiendo una rentabilidad positiva. La rentabilidad promedio, teniendo en cuenta la valorización más la renta ahorrada o cobrada a un tercero, por lo general incluso puede estar en el orden de un 6% a un 8% anual. La quinta ventaja es que no se requieren conocimientos en inversiones. A diferencia de otras opciones como la compra de acciones, fondos, ETFs, criptomonedas, forex y similares, la finca raíz no requiere una formación en temas económicos y bursátiles. La sexta ventaja es el nivel de riesgo de la inversión. Si bien puede haber periodos en donde el precio de la vivienda es estable o incluso puede corregir, estas caídas no son tan grandes como en el caso de las acciones en ciertos periodos. Por lo tanto, se puede considerar una inversión de riesgo medio o bajo. La séptima ventaja es el tiempo que se requiere para administrar la inversión. Cuando se invierte en fondos y otros productos, se necesita un tiempo importante para seguir el mercado y poder tomar las mejores decisiones de compra y venta. En el caso de la vivienda, si se trata de invertir para habitar, el tiempo requerido es casi cero. Y si se compra vivienda como inversión, es posible delegar la administración a un tercero, aunque si bien esto implica unos gastos. También se puede dedicar un tiempo para las tareas de renta. Esto por lo general no será una labor diaria, sino más bien unas pocas veces al mes. La octava ventaja es que el inmueble se puede ir pagando con el dinero que se podría pagar como renta, de tal forma que la inversión sería solamente la cuota inicial. Lógicamente depende del porcentaje que se pague de cuota inicial y del valor de la cuota. Si el valor de la cuota del crédito es mayor que la renta que deberíamos pagar, se deben realizar aportes mensuales para completar el pago de la obligación bancaria. La novena ventaja es que se pueden realizar abonos a intereses. Esto permitiría reducir el plazo del crédito o el valor pagado al final del préstamo. Revisemos por último cuáles son las desventajas de invertir en vivienda propia. Los plazos son bastante largos en el pago de un crédito. Uno de los principales problemas de invertir en finca raíz es que debido al alto costo en algunas ciudades es necesario adquirir una obligación a largo plazo. En este periodo no hay que descartar inconvenientes económicos, en donde se pueden tener dificultades para cumplir con el pago de la obligación. Los intereses de mora cobrados por los bancos son bastante altos. Por lo tanto, si se compra un inmueble con crédito, se tiene un nivel de riesgo importante, debido a periodos sin empleo o si se tiene rentada la propiedad, es posible tener meses sin estar alquilada. Siempre es bueno contar con una reserva para el pago de algunas cuotas en caso de imprevistos. Y en el caso de ser posible, realizar un pago de la cuota inicial del mayor porcentaje posible. El segundo inconveniente es el alto pago en intereses. Si se realiza solamente el abono de la cuota inicial de un porcentaje bajo sobre el valor del inmueble y la tasa de interés es alta, en algunos casos es posible que se paguen altos montos en intereses. Si bien en algunos casos este pago
se compensa con la valorización del inmueble. En otros casos puede que no sea así. Tercera desventaja es la dificultad en tener liquidez rápidamente, pues los procesos de venta tienden a ser demorados, incluso pueden durar algunos años. El cuarto inconveniente son los problemas con inquilinos y procesos engorrosos. Si se compra una vivienda como inversión, es posible que al rentar se tengan problemas con impagos o retrasos. El quinto inconveniente es el pago de impuestos, mantenimiento y administración. La inversión en finca raíz requiere varios gastos que algunas veces no se tienen en cuenta. Y por último, los ciclos de precios a la baja pueden ser incluso de varios años. En este periodo, el capital invertido no logra rentabilidades positivas. Finalmente, es una decisión que requiere un buen tiempo de análisis, pero el consejo es tener en cuenta los elementos aquí explicados para tomar la mejor alternativa. Si te ha gustado el contenido de este video, regálanos un like y suscríbete al canal. No olvides que en la descripción te dejamos nuestro curso recomendado para invertir en acciones y bolsa para principiantes. No es un curso de trading, es una formación que busca que tomes tus propias decisiones de inversión basándose principalmente en análisis fundamental. Comparte este contenido en redes sociales e ingresa a invertologia.com para más información.